Hola YouTube, en este video verás la historia del RMS Etruria. Es un nombre un tanto extraño, ¿no crees? Pero sin más comenzamos. RMS Etruria fue un transatlántico construido por John Elder y Co. de Glasgow, Escocia, en 1884 para Cunard Line. Etruria y su barco hermano Umbria fueron los dos últimos Cunarders equipados con velas auxiliares. Ambos barcos se encontraban entre los transatlánticos más rápidos y más grandes que estaban en servicio en ese momento. Etruria se completó en marzo de 1885, 12 semanas después de Umbria, y entró en servicio en la ruta Liverpool-Nueva York. Etruria tenía dos grandes embudos que daban la impresión exterior de gran poder. Tenía tres grandes mástiles de acero aparejados con goleta. Otra innovación fue que estaba equipada con maquinaria de refrigeración, pero fue la propulsión de un solo tornillo la que le traería mayor publicidad más adelante en su carrera. El barco personificó los lujos del estilo victoriano. Las salas públicas de primera clase estaban llenas de muebles profusamente tallados y pesadas cortinas de terciopelo colgaban en todas las habitaciones, y estaban abarrotadas de baratijas que dictaba la moda de la época. Estas habitaciones, y las cabinas de primera clase, estaban situadas en las cubiertas promenade, upper, salón y main deck. También había una sala de música, una sala de fumadores para caballeros y comedores separados para pasajeros de primera y segunda clase. Para el estándar de la época, el alojamiento de segunda clase era moderado, pero espacioso y cómodo. El alojamiento del RMS Etruria constaba de 550 pasajeros de primera clase y 800 de segunda clase. Sin embargo, a finales de 1892, esto cambió a 500 pasajeros de primera clase, 160 de segunda clase y 800 de tercera clase, tercera. Preciso Cunard registró a Etruria en Liverpool. Su número oficial en el Reino Unido era 91.187 y sus letras de código eran JTPM. Justo cuando Etruria iba a iniciar su servicio regular a Nueva York desde Liverpool a principios de 1885, una crisis relacionada con la amenaza rusa de invadir Afganistán estaba llegando a un punto crítico. Esto retrasó el viaje inaugural de Etruria a través del Atlántico Norte. El 26 de marzo, el almirantazgo contrató Etruria y Umbria. Cuando la disputa llegó a un acuerdo, Etruria fue liberada del servicio en el almirantazgo a los pocos días, pero su barco gemelo fue retenido durante 6 meses. El 25 de abril de 1885, Etruria finalmente realizó su viaje inaugural bajo el mando del capitán Micken. Cruzó el Atlántico haciendo escala en Queenstown, ahora Cop. En su segundo cruce, en dirección oeste desde Liverpool a Nueva York, ganó el Blue Riband, ver la tabla a continuación, y enarboló el banderín de Cunard. El 20 de septiembre de 1885, salía de Nueva York y se encontraba en la bahía baja de Nueva York, anclado debido a una densa niebla. El carguero Canadá, de 4.276 toneladas, propiedad de la National Steamship Company de Limerick, chocó con el Etruria, por su lado de estribor. Canadá rozó junto a Etruria, arrancando una parte de su aparejo, pero no hubo víctimas. Ambos barcos continuaron sus viajes. En noviembre de 1895, Winston Churchill, que entonces tenía 20 años y era teniente del 4 de Húsares, consiguió un permiso de unas semanas para visitar Cuba, con el fin de observar la guerra de independencia de Cuba contra España. Viajó vía Liverpool y Nueva York en Etruria, llegando al puerto de Nueva York el 9 de noviembre. 3 días después viajó a Cuba. Churchill regresó a Gran Bretaña el 21 de diciembre de 1895, nuevamente a bordo del Etruria el 8 de agosto de 1896, Etruria hundió el ascensor de vapor flotante Se necesita aclaración Ceres Estados Unidos, en una colisión en la bahía de Nueva York. El 10 de diciembre de 1897, Etruria rescató a la tripulación del vapor Millfield que se estaba hundiendo en el mar embravecido a unas 140 millas al oeste de Fastnet Rock. El 6 de enero de 1900, Etruria abandonó Liverpool y una semana después llegó a Nueva York. El día 13, los ingenieros inspeccionaron el barco y, al examinar el eje de la hélice, encontraron grietas que no estaban allí cuando el barco zarpó de Liverpool. Su barco gemelo había sufrido una falla en el eje de su hélice en el mar en 1893, y para evitar el mismo destino, el Etruria fue confinado en su muelle hasta que se envió un eje de reemplazo desde Gran Bretaña. Después de que se instaló el nuevo eje en Nueva York, partió el 17 de febrero para el servicio de regreso a casa. En 1900, Etruria permaneció en el servicio del Atlántico Norte, mientras que Umbria fue requisada para transportar tropas hacia y desde Sudáfrica durante la Guerra de los Boers.
En julio de 1900, ambas hermanas estaban de regreso en el servicio del Atlántico Norte. En 1901, Etruria y su compañero de fórmula estaban equipados para la telegrafía inalámbrica. El 22 de febrero de 1902, Etruria abandonó Nueva York y debía llegar a Queenstown el 1 de marzo. El 26 de febrero llamó por radio a Umbría para transmitir mensajes a uno de sus pasajeros. Sin embargo, esa noche el eje de la hélice se fracturó, dejándolo a la deriva. Intentó sin éxito volver a comunicarse por radio con Umbría para informar de su situación. En esa época, los aparatos inalámbricos de muchos barcos no estaban tripulados las 24 horas del día. Finalmente atrajo la atención del barco William Cliff de Leyland Line disparando cohetes de socorro. William Cliff estuvo a su lado en una hora y permaneció con ella durante la noche mientras se intentaba repararla. Luego, Etruria zarpó y William Cliff la remolcó. Los barcos se dirigieron a Horta, en las Azores, que se encontraban a 500 millas al sureste de su posición siniestrada. Uno llegó a las Azores el domingo 9 de marzo y el día 15 sus pasajeros y correo fueron trasladados al vapor Elba, que había sido fletado para la tarea el día 10. Fue en el verano de 1902 cuando Etruria fue reparada y puesta de nuevo en servicio, pero en octubre, después de una travesía atlántica particularmente dura, el eje de su hélice volvió a mostrar grietas graves y la sacaron de servicio y esperó en Nueva York a que se le instalara otro nuevo eje. Enviado e instalado. No fue el 1 de noviembre cuando zarpó de nuevo hacia casa. 1902 había sido un año muy malo para el barco. Más desgracia el 28 de febrero de 1903, Etruria salía de Nueva York cuando encalló en arena y barro a la entrada del canal Gedney. Después de que la reflotaron ese mismo día, no se encontraron daños y emprendió su viaje a Liverpool. El 10 de octubre de 1903, Etruria estaba a solo 4 horas de Nueva York cuando a las 2:30 p.m. el barco fue golpeado por una ola rebelde. Se informó que la ola tenía al menos 50 pies, 15 metros, de altura y golpeó el barco por el lado de babor. La ola arrastró parte del puente de proa y destrozó los montantes de la barandilla. Varios pasajeros de primera clase estaban sentados en tumbonas cerca del puente y recibieron toda la fuerza del agua. Un pasajero, un canadiense, resultó herido de muerte y varios otros resultaron heridos. En enero de 1907, 2 miembros de la tripulación de Etruria murieron mientras intentaban asegurar las amarras del ancla de estribor en un clima muy adverso, durante una travesía en dirección oeste. El fin de la carrera de Etruria. Los dos barcos de 23 años estaban llegando al punto en el que el progreso técnico los había superado. RMS Lusitania y RMS Mauretania estaban en construcción y debían entrar en servicio a finales de 1907. El miércoles 26 de agosto de 1908, el RMS Etruria se movía a popa desde su muelle en Liverpool para anclar frente al Princess Landing Stage, donde embarcarían sus pasajeros. Una barcaza que cruzaba el Mersey se acercó demasiado a Etruria y fue violentamente embestida por ella. El timón y la hélice de Etruria se clavaron profundamente en la tolva, casi partiéndola en dos. Sin embargo, el hecho de haber sido empalado por la hélice de Etruria impidió que la tolva se hundiera. Ambos barcos quedaron a la deriva en el Mersey y la tolva fue violentamente aplastada contra el embarcadero. Esto no solo supuso el fin del Oper, sino que también acabó con la carrera de Etruria. Su hélice, timón y mecanismo de dirección sufrieron graves daños, lo que obligó a cancelar su viaje a Nueva York. Los pasajeros de Etruria fueron alojados en hoteles y luego alcanzaron Umbría más tarde esa semana. Etruria fue llevada al muelle, donde se realizaron reparaciones temporales. No volvió a cruzar el Atlántico y, después de pasar un tiempo en Birkenhead, finalmente fue vendida por 16.750 libras esterlinas en octubre de 1909. El 10 de octubre de 1910, el remolcador Mersey Blackcock remolcó a Etruria hasta su destino final de Preston, Lancashire, donde fue desguazada. Su venta como chatarra se anunció a mediados de noviembre de 1909. En enero de 1911 se informó que durante los últimos 2 años solo W. Ward había disuelto 5 Cunarders, Lucania, Etruria, Alepo, Zaragoza y Cherburgo y tenía 5 barcos P&O en sus astilleros durante 1910. ¿Qué te pareció el RMS Etruria? ¿Ya lo conocías? Si te gustó este video y te gusta este contenido, suscríbete, activa la campanita, deja tu me gusta, hasta el próximo video, adiós.